Me llamo Elda Ramírez y en mayo pasado cumplí 70 años. Siempre he creído que la gracia está en los gestos calladitos, un pan tibio, dejado en la puerta del vecino, un billetito deslizado en la mano de un amigo que anda apurado. Esa ayuda que no pide nada a cambio. Mi difunto marido Anselmo me decía la calma en medio del huracán. Creo que me lo tomé muy en serio. Esa mañana el aire de Veracruz olía a sal y a pino fresco. Forré la mesa del comedor con cajitas envueltas en papel rojo y les até un cordoncito dorado a cada una. Para mi hijo Néstor elegí un suéter de lana del color del humo del mar. Para su esposa Camila un recetario que una vez le había gustado. Para los niños juguetitos, libritos y una latita de mis galletas de melaza. Hasta metí un frasquito de mermelada de durazno del tianguis. Todo lo que hice o compré venía del mismo pensamiento. Este año a lo mejor se acuerda de que la familia es cariño, no logros. El maletero de mi viejo Tsuru iba repleto cuando crucé el puente de la Antigua. Abajo los manglares brillaban con la luz de invierno y por un momento me dio esperanza. La casa nueva de Néstor estaba en uno de esos fraccionamientos pulidos con portales idénticos y buzones relucientes. De esos lugares donde la gente saluda solo cuando sabe que la están viendo. Estacioné junto a la banqueta y cargué 2 bolsas de regalos en los brazos. El corazón me latía muy rápido para una mujer que había estado horneando desde el amanecer. Cuando Camila abrió la puerta, su sonrisa se le cayó al verme. «¡Ay, Elda!», dijo bajito mirando por encima del hombro. Entonces apareció él. Mi hijo. Más alto que Anselmo, nunca fue con un suéter oscuro que parecía caro y descuidado al mismo tiempo. Mamá dijo seco: «No tenías que venir». Intenté reír, pues quería sorprender a todos. Traje para los niños. Me cortó. «Esta Navidad no es para perdedores». Al principio creí que había oído mal. La calle estaba en silencio de esa quietud antes de la tormenta. Pero lo repitió más despacio, más claro, como si yo estuviera sorda. «No hay lugar para perdedores». El rostro de Camila se puso blanco. El sonido que salió de mi garganta no fue llanto, solo un suspiro delgado. Miré más allá de él y vi la mesa del comedor adentro con velas encendidas, los platos ya puestos. Mi silla no estaba. No dije ni una palabra. Solo asentí y acomodé las bolsas contra mi pecho y bajé los escalones. El aire frío me picaba las mejillas. Al llegar al coche las manos me temblaban tanto que casi se me caen las llaves. De regreso las luces del puente se hicieron rayas doradas. Mi voz me sorprendió cuando rompió el silencio. «Bueno, pues», dije. En casa llevé las bolsas a la cocina, las puse con cuidado en la mesa y miré la lista del mandado que había escrito para su cena: jimón, camotes, ejotes, panecillos. La rompí por la mitad, luego otra vez, hasta que solo quedaron confetis de papel cayendo sobre la mesa. Esa fue la noche en que aprendí que la bondad, cuando se gasta sin medida, te deja en quiebra en sitios que nadie ve. Esa noche no pude dormir. La casa estaba demasiado callada y cada tic-tac del reloj sonaba a reproche. Las bolsas de regalos seguían en la mesa intactas. Debería haber estado enojada, pero lo que sentía era un dolor lento y pesado, un cansancio que calaba hasta los huesos. A medianoche abrí el cajón junto a la estufa y saqué mi cuaderno viejo. La tapa estaba suave de tanto usarlo por 20 años, las esquinas blandas como tela. Empecé ese cuaderno cuando Anselmo se fue, cuando tuve que hacerme cargo de las cuentas sola. Solía bromear que cada página era una plática entre yo y la responsabilidad. Abrí la primera hoja. La letra era chiquita, firme, de una yo más joven. Hipoteca pagada. Servicios pagados. Néstor préstamo 20.000 pesos para arreglar el coche. Pasé páginas. Cuotas del kinder de los nietos. Fondo para la excursión escolar. Apoyo de renta para Néstor 3 meses. Había cientos de líneas así, años de rescates calladitos. Cada una parecía inofensiva sola, pero juntas eran una confesión. Pasé el dedo por una línea.
Depósito de inscripción universitaria náhuac, 100.000 pesos. Esibasepus había sido idea de Néstor para empezar de nuevo después de perder su primer trabajo. Abandonó antes del segundo semestre. Todavía oía su voz alegre y segura. «No te preocupes, ma. Te lo devuelvo». Nunca lo hizo. Todavía lo oía decirlo a lo largo de los años el mismo tono, excusas distintas. Hasta que repunte el negocio. «Solo esta vez. ¿Tú sabes que yo haría lo mismo por ti?» Y yo le creía porque quería. Porque sentirse necesitada era casi como sentirse querida. Se me nublaron los ojos. Cerré el cuaderno y me recargué en la silla. La cocina olía leve a canela y azúcar quemada. Las galletas que horneé para sus hijos seguían enfriándose en la mesa. Tomé una, la partí a la mitad y dejé caer las migajas. Pensé en todas las mañanas de Navidad cuando me levantaba temprano para llenar calcetines antes de que llegara Néstor con su familia, en los sobres que le metía en el bolsillo del abrigo cuando nadie miraba. Cada peso que le di llevaba una esperanza chiquita que tal vez esta vez se acordara de quién era yo. Más allá de mi cartera, pasé a la última página. Estaba casi en blanco salvo una nota que había hecho esa semana, mandado para la cena de Navidad. La taché. Luego tomé la pluma. La tinta raspó suave el papel mientras escribía 25 de diciembre. Ya no más. 3 palabras. Chiquitas, limpias, definitivas. El sonido de mi propia respiración llenó el cuarto. Afuera pasó un coche, las llantas silbando en el pavimento mojado. Miré esas palabras hasta que dejaron de parecer español solo formas, filosas y seguras. Cerré el cuaderno y puse la mano en la tapa. Por años había sido mi mapa guiándome por la pérdida y el deber. Ahora parecía un registro de errores que no quería repetir. Cuando por fin me levanté la silla, raspó suave el azulejo. Llevé el cuaderno al gabinete junto al fregadero y lo subí al estante más alto. Fuera de alcance, pero no de la mente. El reloj dio la 1. Apagué la luz y dejé la cocina en sombra callada. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía red de nadie, solo una mujer aprendiendo el peso de su propio valor. Y al caminar hacia el cuarto me di cuenta de que la única deuda que quedaba sin pagar era la que me debía a mí misma. La Nochebuena llegó sin ruido. Las luces de los vecinos parpadeaban en la calle, puntitos rojos y dorados que hacían brillar las ventanas como si fueran de otra vida. Me senté en mi sillón junto a la ventana con una cobija sobre las rodillas, viendo las sombras moverse en la banqueta. Las campanas de la parroquia de San Judas empezaron a repicar a las 7. Esa era mi señal para calentar el ponche, esperando que llegara el coche de Néstor. Siempre llegaba tarde entrando con los niños, riéndose muy fuerte, oliendo a colonia y a prisas. Yo creía que eso era alegría. Miré hacia el pasillo. Las cajas de regalos seguían apiladas junto a la puerta, intactas desde aquella noche. Los listones se habían aflojado. Una etiqueta se había caído al piso. Me agaché y la levanté. Decía, para Teo de la abuela. Pasé el pulgar por las letras y sentí un pellizco en el pecho. Cuando Néstor tenía la edad de Teo, unos 9 años, me ayudabas a hacer adornos de papel. Nos sentábamos en esta misma mesa, recortando papel de China en estrellas y círculos. Él siempre cortaba chueco. Anselmo entraba del taller oliendo a resina de pino, fingiendo inspeccionar cada uno. «No está mal, campeón», decía. «Ya tenemos artista». Ese recuerdo me tomó desprevenida. Apreté la mano contra los ojos hasta que se me asentaron las lágrimas. A las 8 me puse el abrigo y tomé las llaves. La idea llegó como susurro. Tal vez dejar los regalos en el porche. Sin palabras, sin pleito, solo un gesto callado. Caminé al coche. El aire de la noche era fresco y la brisa salada traía risas lejanas de alguna cuadra. Me paré junto a la puerta del conductor apretando tanto las llaves que se me clavaron en la palma. Entonces vi mi reflejo en la ventana del coche, la anciana en que me había convertido, el pelo ralo, los ojos rojos, todavía tratando de ganarse una invitación que ya le habían negado. Regresé adentro.
La casa se sintió distinta al cerrar la puerta. No más chica, solo honesta. Puse las llaves en la mesa y miré otra vez las cajas. Ya no parecían regalos. Parecían prueba de cuánto había intentado comprar pertenencia. Apagué la luz de arriba y encendí una sola velita en la mesa. Su flama titiló contra el marco de vidrio de al lado mi foto de bodas. La mano de Anselmo descansaba en mi hombro congelada en el tiempo, su cara con esa confianza suave en la que me apoyé media vida. Hice lo mejor que pude. Le susurré. La voz se me quebró en la última palabra. El viento sacudió la ventana una vez, luego se calló. Me quedé ahí hasta que la vela se consumió la cera, formando pliegues suaves. A lo lejos una familia cantaba villancicos, la melodía leve pero firme. Cuando la flama se apagó me quedé en la oscuridad un buen rato. No porque tuviera miedo de moverme, sino porque por primera vez el silencio no se sentía como castigo. Se sentía como verdad, la que no necesita permiso de nadie para existir. Empujé los regalos con suavidad a un lado, doblé la cobija sobre la silla y me fui a dormir. Las campanas volvieron a sonar marcando la medianoche. Cada repique sonaba así a latido lento, deliberado, vivo. Y en ese ritmo callado algo dentro de mí empezó a sentarse. Para la segunda semana de enero las luces navideñas habían desaparecido de todos los portales menos el mío. Yo las dejé colgadas aunque ya no las encendía. No era duelo lo que las mantenía. Ahí era costumbre de esas que no notas hasta que se siente raro parar. Esa tarde alguien tocó la puerta. Al abrir el padre Morales estaba en el porche, sombrero en mano, el abrigo salpicado de lluvia. Él bautizó a Néstor de bebé. Nos casó a Anselmo y a mí, hace 39 años, y enterró a Anselmo 12 años después. Sus visitas nunca eran de cortesía. «Buenas tardes, doña Elda», dijo suave. «¿Tiene un minutito?» Me hice hacia un lado. Siempre. Se sentó a la mesa de la cocina, las manos alrededor de una taza de café que le serví por educación. El silencio entre nosotros se estiró como prueba que ninguno quería fallar. «La he visto a ti, he visto menos en misa últimamente», empezó. Las señoras preguntaban cómo ha estado. «He estado bien», dije. «Calladita pero bien». Asintió, pero sus ojos me escudriñaban como maestro revisando tarea. Néstor pasó por la sacristía. Pidió oración. Bajé la vista hasta la mesa. «Qué bueno. Le hace falta». El padre Morales se acomodó la madera, crujió debajo. Me dijo que las cosas están tensas, que siente que usted le dio la espalda. Lo miré fijo. También le dijo lo que me llamó en Navidad, dudó. Dijo que hubo palabras duras. Los ánimos se calientan. Palabras duras, repetí. Así se le puede llamar. Suspiró suave, la voz se le acomodó en el ritmo que usa en funerales difíciles. Usted sabe cómo habla la gente, Elda. No ven todo el cuadro. Solo ven a una madre y a un hijo que no se hablan. Algunos lo ven triste. Otros... Bueno, ya sabe cómo viajan los chismes en pueblos chicos. Piensan que lo abandoné. Dije por él. No contestó. Y eso fue respuesta. Me recargué en la silla, el cuaderno todavía en el estante de arriba pesado, con recibos no enviados. No lo abandoné, padre. Dejé de mantenerlo. Hay diferencia, claro, dijo rápido. Pero la gente no siempre separa las dos cosas. La gente tampoco paga sus cuentas, ni recoge sus errores. Dije, yo lo hice por años. ¿Y cuando paré de repente? Soy la villana. El padre Morales bajó los ojos al café. El vapor se había enfriado, subiendo leve, como fantasma de calor. No vine a juzgar, doña Elda. Solo quiero paz entre ustedes. Yo también, dije bajito. Pero paz construida sobre deudas no es paz. Es rendición. Me miró entonces como si hubiera dicho algo fuera de personaje. Usted siempre ha sido terca. Anselmo se burlaba de eso. Le gustaba eso de mí, dije forzando sonrisa. Hasta el día que murió confiaba en que yo mantendría las cosas firmes. Y lo ha hecho, dijo el padre suave. Pero firme puede volverse necio si no se cuida. Eso me dolió más de lo que esperaba.
Me volteé fingiendo ordenar la mesa. Las palabras quedaron entre nosotros más pesadas que el silencio que siguió. Tras un rato largo dije: si Néstor quiere perdón, sabe dónde encontrarme. Pero si quiere mi dinero, esa puerta está cerrada. El padre se levantó acomodando el sombrero. Rezaré por los dos. Se lo agradezco, dije, pero rece primero por él. Dudó en la puerta. ¿Segura que no quiere explicarse con la feligresía? Podría parar los murmullos. No necesito defenderme por hacer lo correcto, dije simple. Cuando se fue lo vi caminar por el sendero, el abrigo oscuro achicándose contra el cielo gris. Empezó a llover otra vez, golpeando suave la ventana. Me quedé ahí hasta que desapareció, sintiendo el leve temblor de la duda ondulando en el silencio. Luego alcancé el interruptor encendiendo la pequeña cruz de latón sobre la puerta. El brillo asentó el aire a mi alrededor. Por primera vez no recé por comprensión. Recé por aguante. Eran poco más de las 5 cuando oí el golpe. La luz de invierno afuera había vuelto el vidrio del porche color té aguado. Y por un segundo pensé que era el padre Morales otra vez. Pero al abrir Néstor, estaba ahí. Traía una chaqueta planchada que no ocultaba del todo el cansancio en su cara. El pelo peinado, la sonrisa ensayada de esas que usa la gente cuando viene a vender algo en lo que no cree. Mamá dijo cálido, demasiado cálido: «¿Te ves bien? ¿Cómo has estado?» Me hice a un lado dejándolo pasar. «Bien. ¿Tú?» Pasó rozándome mirando la cocina como si no hubiera estado ausente un mes. «Ocupado, ya sabes. Las fiestas fueron duras. Los niños han preguntado por ti, extrañan a su abuela. Qué bueno de su parte», dije bajito. «¿Cómo están?», suspiró teatral poniendo el celular en la mesa. «Bien, pero las cosas están apretadas. La escuela empieza la próxima semana. Uniformes nuevos útiles, no termina nunca». Soltó una risa suave como si el problema fuera chistoso. «Pensaba si podrías ayudar un poquito, solo esta vez. Serví 2 tazas de té, sobre todo para ganar tiempo». «¿De cuánto hablamos?» «No mucho», dijo. «Un par de miles. Te los devuelvo cuando se acomoden las cosas». Le acerqué una taza. «Ya lo has dicho antes». Se encogió, pero intentó recuperarse. «Sí lo sé, pero esta vez es distinto. Me está saliendo un contrato grande en el trabajo. Va a ti arreglar todo». «Néstor», dije manteniendo la voz baja. «Las necesidades de tus hijos no deberían depender de mis ahorros. Ese es tu trabajo». Sus ojos se endurecieron. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no lo intento? Creo que has intentado vivir por encima de lo que puedes cargar», contesté. «Y yo te he ayudado a cargarlo bastante». Soltó una risa seca y negó con la cabeza. «Eres increíble. Después de todo lo que he hecho por ti». Lo miré entonces, de verdad, lo miré hasta que las palabras se le murieron en los labios. «¿Todo lo que has hecho por mí?». Se movió la sonrisa tambaleándose. «No quise decirlo así. Solo que antes entendías. Antes te importaba la familia. Me sigue importando», dije. «Pero la familia no es transacción». Me miró fijo entrecerrando los ojos. «Entonces es por Navidad, ¿verdad? Todavía me lo echas en cara. Te hago responsable», dije. «Hay diferencia». Empujó la silla tan fuerte que raspó el piso. «Has cambiado, mamá. Estás fría ahora. No me extraña que papá siempre dijera que eras demasiado terca para tu bien». Eso cayó hondo y rápido. Se me cortó el aliento, pero no lo dejé ver. «Tu padre dijo muchas cosas, Néstor. También dijo que la palabra de un hombre debe valer algo». Su mandíbula se movió. Agarró el celular de la mesa mascullando. «Olvídalo. Yo lo resuelvo solo». «Eso sé», dije. Se detuvo en la puerta, mano en la perilla. La voz, de pronto chiquita. «¿De verdad me cortas?» «Pongo un límite», contesté. «Si para ti eso es cortarte, tal vez eso te dice, porque hace falta». Pareció que diría más, pero abrió la puerta y salió. El aire frío entró tras él. Cuando se cerró, el sonido retumbó en la cocina como el fin de algo que ya vencía. Me quedé quieta un momento sintiendo el temblor en las manos. La taza de té en la mesa se había enfriado. La vacié en el fregadero y dejé correr el agua,
hasta que salió caliente otra vez. Afuera el atardecer se juntaba en los bordes de las ventanas. Apoyé las palmas en la mesa y asenté la respiración. Lágrimas no vinieron, solo una calma callada sólida. Por primera vez el silencio en esa casa no se sentía vacío. Se sentía ganado. 3 días pasaron antes de que alguien me hablara. La casa se había acomodado en un silencio que parecía rutina más que castigo. Pasaba las mañanas cosiendo arreglitos para vecinas, ese trabajo callado que calma las manos cuando la mente no quiere. Esa tarde, mientras enjuagaba una taza, mi celular vibró en la mesa. La pantalla se encendió con un nombre que no había visto desde Navidad: Camila. Su mensaje era corto. Perdón por lo que dijo. Yo no estaba de acuerdo. Las palabras parecían medidas, como si las hubiera pesado antes de enviar. Las leí 2 veces, luego otra, sintiendo un dolor que no era del todo perdón. Mucho rato no contesté. Sequé las manos y me senté a la mesa. El único ruido era el zumbido leve del refrigerador. Escribí otra vez. Al fin envié gracias por decirlo. No me debes nada. Su respuesta llegó casi al instante. No debió hablarte así. Aquí las cosas han estado difíciles. Esa última frase se me quedó. Difíciles podía ser 1000 cosas. Me la imaginé en la mesa de su casa grande nueva, dedos temblando mientras escribía, y Néstor paseando cerca. Había visto esa tensión antes, la que se estira mucho sin romperse. Le escribí: sé que no es fácil. Cuídense tú y los niños. Luego nada. El chat se quedó quieto. Miré la pantalla hasta que se apagó, y mi reflejo me miró de vuelta, más vieja, con arrugas, paciente. Esa noche me hice una sopa y traté de no pensar en lo que no había dicho, pero el silencio después del mensaje se sentía más pesado que antes. Camila siempre había sido cortés, casi invisible en un cuarto. En las cenas familiares se movía callada, sirviendo a todos antes que a ella. Néstor hablaba por los 2 de sus clientes, sus planes, su mala suerte. Yo me decía que el silencio de Camila era timidez. Ahora ya no estaba segura. Al lavar los trastes noté que me temblaban las manos. Las sequé en la toalla, molesta con mi cuerpo, por recordar miedo que mi mente había intentado enterrar. El enojo de Néstor era conocido, pero ahora traía algo nuevo. Una dureza, una desesperación que no había visto. Abrí el celular otra vez y releí los mensajes. Seguían ahí pedacitos de cortesía flotando sobre algo oscuro. Subí hasta su primer texto, luego toqué la estrellita para marcarlo como importante. No porque necesitara las palabras, sino porque significaban que algo había cambiado. Antes de dormir me senté junto a la ventana, la misma silla de Nochebuena. El farol de la calle titilaba contra el vidrio. Pensé en el tono de Camila, sin signos de admiración, sin cierre educado, solo verdad susurrada por una puerta cerrada. Por años había estado junto a él, disculpando sus filos, suavizando sus groserías con sonrisas rápidas. Esa noche, por primera vez, su disculpa no había sido por él, había sido por ella. Apagué la lámpara dejando solo el brillo pálido de la pantalla. La puse boca abajo en la mesa como si el mensaje pudiera respirar solo. En la quietud me di cuenta de que algo en el orden de nuestra familia se había rajado calladito, no lo suficiente para romperse, pero sí para dejar entrar aire. Y aunque aún no lo sabía, ese mensajito sería la primera señal de que el enojo de Néstor se estaba convirtiendo en algo que ninguno podríamos controlar. El primer rumor llegó de la cajera del súper. «¿El negocio de tu hijo sigue con construcciones por Boca del Río?», preguntó mientras pasaba la leche. Tenía que terminar una remodelación para mi prima, pero dice que ya no aparece. Sonreí educada y dije que no sabía nada. Pero al llegar a casa me senté a la mesa mucho rato con el mandado olvidado a un lado. Sabía lo rápido que los chismes de Veracruz convierten verdad en espectáculo, pero el tono de su voz no había sido cruel, había sido lástima. Para fin de semana los murmullos habían crecido. La señora Tenorio, vecina de 2 casas, me detuvo en mi caminata matinal. Vi la camioneta de Néstor en una grúa. Dijo bajito como pidiendo oración:
Está bien, mija, lo estará. Dije, aunque la seguridad en mi voz sonaba prestada. Esa noche no pude dormir. Encendí la lámpara y abrí el cuaderno otra vez, aunque me había prometido no hacerlo. La última entrada seguía ahí. Ya no más. La tinta se había secado limpia sin dudar. Pero la mente no siempre obedece al corazón. Hice té y me senté junto a la ventana. La lluvia susurraba en el vidrio de esa que hace que todo pensamiento suene razonable. Tal vez me dije podía ayudar solo esta vez. No por él, por los niños. Al día siguiente fui al cajón donde guardo la chequera. La mano no me tembló al escribir su nombre, aunque el pecho se sentía hueco. Puse la cantidad 6.000 pesos y lo metí en un sobre. La letra parecía firme como costumbre, recordándose. Dejé el sobre en la mesa mientras preparaba el desayuno. Al mediodía seguía mirándolo. El ruido de la lluvia había parado reemplazado por el zumbido leve del refri y el crujido ocasional del calentador. Entonces pensé en el mensaje de Camila. Aquí las cosas han estado difíciles. Me imaginé a ella trabajando hasta tarde, doblando ropa mientras los niños dormían, mientras Néstor soñaba formas de mantenerse a flote. En esa imagen me vi a mí 15 años atrás, haciendo lo mismo por él. La repetición se sentía insoportable. Al caer la tarde llevé el sobre al fogón del comedor. El fuego estaba bajo brasas brillando como ojos atentos. Sostuve el sobre la parrilla. El papel prendió casi al instante encogiéndose hacia adentro, las llamas devorando la tinta, antes de que pudiera arrepentirme. Quemó rápido, más rápido que la culpa. Cuando terminó moví las cenizas con el atizador hasta que desaparecieron en polvo gris. Esa noche sonó el teléfono. Era Marena, la vecina con quien tomo té los domingos. Vi a Camila en la farmacia. Dijo suave. Se veía cansada. Creo que trabaja ahí medio tiempo. Qué bueno por ella, dije. Siempre ha sido capaz. Marena dudó. No suenas sorprendida. No lo estoy, contesté. Siempre ha sido más fuerte de lo que cree. Después de colgar me serví otra taza de té y me senté junto a la ventana otra vez. La noche afuera estaba calma, el aire de Veracruz espeso de sal y quietud. Pensé en los años que pasé corriendo a resolver los problemas de Néstor antes de que él pidiera. Cómo cada rescate lo había hecho un poco más débil, un poco más gritón, un poco más seguro de que el mundo le debía algo. Ahora sentada en ese silencio, sentí algo cambiar dentro de mí. No alivio, no triunfo, sino una liberación triste. Susurré al cuarto vacío. Lo resolverás, hijo. Tendrás que hacerlo. El reloj tic-tac suave, marcando el fin de una costumbre. Cerré el cuaderno esta vez, sin mirar las palabras adentro. El fuego se había reducido a un hilito naranja, brillando leve entre la ceniza. Lo dejé apagarse solo. El sobre llegó un jueves papel crema con mi nombre escrito con máquina, lo bastante oficial para sentirse serio. Adentro, una sola hoja en papel grueso. Señora Ramírez. Represento a la señora Camila Ramírez en un asunto familiar privado. Agradecería una breve conversación cuando le convenga. Lix. Calderón Price. Abogado. Miré la firma un buen rato, luego marqué el número de abajo. Contestó una mujer. Despacho Dellick. Price. Habla Elda Ramírez. Dije. Me escribió. Un momento. Clic luego voz de hombre calmada profesional. Señora Ramírez, gracias por llamar. Esperaba que pudiéramos hablar. En persona es mejor. No conduzco mucho al centro. Dije. ¿Puedo ir con usted? Contestó. Hoy. Llegó antes del atardecer con un maletín de piel y esa calma que solo se oye en juzgados y pasillos de hospital. Nos sentamos a mi mesa de cocina. Puso el maletín entre nosotros y cruzó las manos. Represento a su nuera, dijo. Me pidió revisar preocupaciones financieras del hogar. Quiere decir a mi hijo. Contesté. Asintió una vez y abrió el maletín. La señora Ramírez proporcionó lo que pudo. Supone lo que no. Puso papeles en fila ordenada. La primera hoja mostraba mi letra al pie de un talón bancario de hace 3 inviernos. Transferencia Ninja.
A Néstor Ramírez, 40.000 pesos memo colegiaturas de los niños. Luego, un estado de cuenta mismo día, transferencia de la cuenta principal de Néstor a otra que yo nunca había visto. El nombre era suyo. El banco distinto. Movió el dedo por la página. Luego, 30 minutos después, débito a un servicio de apuestas en línea por 38.000 pesos. Sentí que se me cerraba la boca sobre una palabra que no salía. Puso el siguiente paquete. Aquí dijo Callado, marzo del año pasado. Su transferencia para cubrir una cuenta médica, 14.000 pesos. 2 días después, retiro de 12.000 pesos en un cajero junto a un bar deportivo en la avenida Mocambo. Recibo de hotel esa noche, 5.300 pesos. Deslizó una tercera hoja. Y esto es septiembre. Usted cableó 30.000 pesos cuando su hijo le escribió que iban a cortar la luz. Sí. La cuenta de luz nunca se pagó desde su cuenta. El dinero se movió a la cuenta secundaria en 1 hora. Apoyé la palma en la mesa para afirmarla. Los niños, su escuela. Levantó otra página. 2 avisos de cuotas vencidas en la escuela privada. La señora Ramírez las liquidó el mes pasado con su sueldo de medio tiempo. No se lo dijo a su hijo. El cuarto hizo un ruidito el refri encendiéndose, o mi aliento cortándose. Hizo pausa mirándome sin apurar. ¿Estás seguro? Dije. Lo estoy, contestó. Tenemos fechas, horas, cantidades, capturas de mensajes, pidiendo ayuda que coinciden con estos movimientos. La señora Ramírez quería que usted supiera. No quiso avergonzarla. Quería prueba. Dije. Quería verdad. Corrigió sin dureza. Tomé la primera página otra vez. Mi letra parecía de extraña. Recordé el día que firmé ese talón como Néstor había dicho. Ma, te juro que lo arreglo, su voz suave como bálsamo. La puse con cuidado. Me llamó perdedora, dije casi para mí. Vivía de mi pérdida. La expresión del lic. Price no cambió. Volvió los papeles a una carpeta manila y me la deslizó. No está obligada a actuar. Si desea presentar cargos o recuperar, puedo asesorarla. Si prefiere no hacer nada, también es su derecho. ¿Qué planea Camila? Prepara un plan de separación, dijo. Documenta cuentas y busca arreglos seguros para los niños. No le pedirá dinero. Esperaba que no se sintiera culpable por alejarse. Las palabras me recorrieron como agua fría. Cerré la carpeta y puse ambas manos encima. Gracias por traer esto, dije. Dígale que oí cada palabra de estas páginas. Se levantó. Si hay contacto que se vuelva amenazante, llámeme primero, luego a la policía. Después de que se fue, me quedé a la mesa con la carpeta delante. La abrí otra vez y pasé el dedo por una línea de números, moviéndolo por meses, que habían sentido como amor. Y ahora leían como cuentas. Limpié espacio junto a la tetera y puse la carpeta ahí, donde me paro cada mañana a hacer té. La casa se asentó a mi alrededor, la madera crujiendo suave al enfriarse. No llamé a Néstor. No ensayé discursos. Apilé 2 tazas en el fregadero, limpié la mesa y puse un trapo limpio en el respaldo de la silla. Luego apagué la luz de la cocina y dejé la carpeta donde la vería al amanecer, donde él la vería si volvía a mi puerta. Llegó sin avisar. El ruido de su camioneta rechinando en la grava hizo temblar los trastes en mi alacena. Cuando llegué a la puerta, Néstor ya estaba dentro, la cara colorada, la respiración cortada. «Tú hiciste esto», dijo cerrando de un portazo. «Le lavaste la cabeza y shoas, Camila». «No me moví», respira Néstor. Dio un paso más, el enojo subiendo como calor del asfalto. «No me digas que respire. Se está llevando a los niños. Dice que habla con un abogado». «¿Tu abogado? Le has estado metiendo mentiras. No he hablado con ella desde Navidad». Dije callada. «Entonces, ¿cómo carajos sabe de mis cuentas?». Gritó. «Tú la pusiste a esto. Siempre te ha gustado hacerte la santa, fingir que ayudas mientras apuñalas por la espalda». Me volteé a la cocina y señalé la mesa. «Siéntate». «No me voy a sentar». Soltó. «Entonces párate». Dije. «Pero escucha,
Abrió la boca otra vez, pero yo tomé la carpeta manila que había dejado el Lick. Price. La puse en la mesa y toqué la tapa una vez. Esto dije es lo que sabe tu esposa, y ahora yo también. Se quedó helado un momento, los ojos saltando de la carpeta a mí. ¿Qué es prueba? Dije. Transferencias bancarias, registros de apuestas, recibos. Cada peso que creí que ibases a tu familia terminó alimentando tu vicio. Soltó una risa demasiado fuerte. Estás loca. Camila miente. Siempre le ha molestado que pase tiempo contigo. Seguro se lo inventó para dar lástima. Abrí la carpeta y deslicé una página por la mesa. Esto es de mi banco al tuyo. 40,000 pesos. Marcado colegiaturas de los niños. Y esto puse otra al lado, muestra la misma cantidad, saliendo de tu cuenta 30 minutos después. Banco distinto. Mismo nombre. Lo usaste en apuestas en línea. Su mandíbula se tensó. No sabes cómo funciona el negocio. A veces tengo que mover dinero. Para, dije. Mi voz se mantuvo baja pareja. No me insultes con explicaciones que no puedes terminar. Me miró buscando la debilidad que antes le entregaba tan fácil. Al no encontrarla, cambió el tono. Bueno, tal vez metí la pata. Todos lo hacemos. Pero te iba a devolver. Si me hubieras dado tiempo, tuviste años, dije. Y seguí pagando tu deuda porque creía que lo intentabas. No lo hacías. Jugabas con mi cariño. Eso es exagerado, dijo casi riendo. No contesté. Es aritmética. El silencio entre nosotros se estiró pesado y cerca. Dio un paso hacia mí. ¿Entonces crees que eres mejor que yo ahora? ¿Crees que puedes juzgar? No juzgo. Dije. Ya no mantengo. Su voz subió. Soy tu hijo. Y yo tu madre, dije. No tu garantía. Abrió la boca, luego la cerró. Las palabras que quería no sobrevivían a la verdad entre nosotros. Has usado mi cariño como línea de crédito. Dije suave. Está cerrada. Algo se rompió en su cara, no remordimiento, sino shock. Se volteó mascullando algo y jaló la carpeta de la mesa. Los papeles volaron algunos cayendo a sus pies. Miró abajo. Luego soltó la carpeta entera. «Te vas a arrepentir», dijo. «Ya me arrepentí», contesté. Giró hacia la puerta cerrándola tan fuerte que tembló el marco. El motor afuera rugió, luego se alejó por la calle. Me quedé quieta hasta que el silencio se asentó. Luego me agaché, recogí los papeles uno por uno y los apilé en orden. Esta vez las manos no me temblaron. Al poner la carpeta de vuelta en la mesa, noté que mi corazón se había calmado. El ruido de su camioneta se había perdido a lo lejos, dejando solo el zumbido leve del refri y el ritmo suave de mi propia respiración. Por primera vez en años la casa estaba quieta y era mía otra vez. La llamada llegó 2 noches después de que Néstor se fue dando portazos. Estaba doblando ropa medio distraída por el ruido de la lluvia cuando el celular vibró en la mesa. La voz de Camila estaba tensa sin aire. «Elda, nos vamos. Ya no puedo quedarme». Me senté despacio. «¿Dónde estás?» «En el coche», dijo. «Los niños atrás». Salió otra vez. «No sé a dónde, pero no puedo esperar a saber». Sus palabras salían rápido, temblando en los bordes. Oía a un niño llorando bajito de fondo. «Tranquila», dije. «Hiciste bien». «No sé qué hago», susurró. Empaqué lo que pude. Se va a poner como loco cuando se dé cuenta. Entonces, asegurémonos de que no te encuentre un rato. Dije. «Para en algún lugar seguro. Hay una fonda en la carretera 180 junto a la florería. ¿La ubicas?» «Sí. Nos vemos ahí en 20 minutos». Cuando llegué estaba estacionada bajo un farol titilante. Los niños Theo y Macy dormían atrás acurrucados bajo una cobija. Camila se veía pálida, las manos apretadas al volante, aunque el motor estaba apagado. Empezó a llorar antes de que yo hablara. «Perdón», dijo. «Debí irme antes. No me debes disculpa». Dije. «Solo tienes que mantenerlos a salvo. No tengo a dónde ir». Dijo. «Él controla todo. Las cuentas, el contrato, hasta los pagos del coche. Conozco a alguien que renta casitas cerca de la playa de Mocambo». Dije. «Chiquitas tranquilas, casi todas jubilados. Déjame llamar».
Mientras ella se secaba la cara con una servilleta, me hice a un lado y marqué a Marena. Contestó al segundo timbre. «Necesito un favor», dije. «Todavía tienes vacía la casita en calle Laurel». «Lleva 2 meses sola», contestó. «¿Para qué necesita inquilina?», dije. «Una mujer y 2 niños». «Esta noche», Marena dudó solo un segundo. «Si les ayuda está hecho». 1 hora después la seguimos a la casita. Era chica pero firme, con un farol en el porche que brillaba como bondad misma. Adentro las paredes olían leve a pintura fresca. Camila acomodó a los niños en el sofá y se quedó en medio del cuarto, brazos alrededor de sí misma. «Te los pago», dijo rápido, «en cuanto encuentre trabajo». «Lo harás», dije. «Pero esta noche no se trata de deber ni ganar. Se trata de respirar». Miró alrededor la voz chiquita. «Dirá que le robé». «Que hable», dije. «Las palabras pierden fuerza cuando dejas de escucharlas». Cuando salió el papeleo firmé el primer mes de renta a su nombre. Luego agregué otro. «Esto no es rescate», le dije. «Es reinicio». Lágrimas brotaron otra vez. «No sé cómo agradecerte. Empieza por dormir», dije. «Mañana cambiamos las chapas». Soltó una risa débil entre lágrimas. «Suenas como quien ya lo ha hecho». «Lo hice», dije. «Una vez, para mí». Teo se movió en el sofá. Parpadeó hacia mí confundido. Luego sonrió leve. «Abuela, sí, mi amor», dije arrodillándome junto a él. Extendió una manita y envolvió sus dedos en los míos. «Gracias», susurró. Apreté su mano suave. «De nada, cariño». Camila acomodó una cobija alrededor de los 2 niños y se paró junto a mí. El silencio en esa casita se sentía limpio como el primer respiro, después de una tormenta larga. Me fui antes de medianoche. El camino a casa fue callado, salvo por el ritmo constante de la lluvia en el parabrisas. Al llegar abrí la puerta y me detuve en el pasillo oscuro. El aire adentro se sentía distinto, más ligero, como si algo pesado al fin se hubiera movido. En la mesa la carpeta seguía donde la dejé. No la abrí. No necesitaba. Camila y los niños estaban a salvo, y por una vez, eso bastaba. Sucedió una semana después de que Camila se mudó a la casita. Estaba regando las bugambilias cuando oí el rechino bajo de un motor, parándose en algún lado de la cuadra. Unos vecinos curiosos se acercaron al ruido, como pasa cuando se huele algo que vale murmurar. No tuve que mirar 2 veces. La grúa estaba frente a la casa de Néstor. Su sedán azul oscuro, su orgullo, su símbolo de estatus, ya iba medio alzado en la plataforma. Salió corriendo descalzo, gritándole al conductor. «No pueden hacer esto, mañana hago el pago». El conductor, un hombre grande con ojos pacientes, ni lo miró. «La orden llegó esta mañana, señor. Reclamo del banco». Néstor jaló la puerta del conductor del sedán, pero el hombre lo detuvo. «Las llaves se quedan con el coche». Desde donde estaba veíale a los vecinos la señora Tenorio, la pareja Rojas fingiendo no mirar. Un chamaco en bici se paró de plano boquiabierto. La voz de Néstor se quebró mientras gritaba: «¡Ustedes no saben quién soy!». El conductor aseguró la cadena y dijo callado: «No importa quién sea, señor. Solo lo que debe». Cuando la grúa se alejó, el ruido de la cadena retumbó más que el motor. Néstor se quedó en medio de la calle, el pelo revuelto, los puños cerrados. Giró despacio y sus ojos encontraron los míos. No había querido que me viera. Me quedé helada a medio camino de mi entrada. Un momento ninguno se movió. Luego gritó: «¡Tú hiciste esto!». Negué con la cabeza. «No, Néstor, los números lo hicieron». Empezó a caminar hacia mí, el enojo pegado como calor. «Fuiste con Camila, la convenciste de irse, llamaste al abogado, envenenaste a todos contra mí. Me estás arruinando la vida». «No la arruiné», dije suave. «Tú la gastaste». Soltó una risa, pero sin gracia. «Siempre crees que tienes la razón. Siempre la mártir con su cuaderno y sus reglas. ¿Crees que me enseñas algo? Solo me haces quedar en ridículo». «Néstor», dije lo más firme que pude, «tú tomaste esa decisión.
Miró alrededor notando los ojos tras cortinas, los vecinos fingiendo no escuchar. Su voz bajó. «Perdí todo por ti». Me acerqué. «Perdiste todo porque apostaste lo que no era tuyo. Yo solo dejé de fingir que era amor». Su cara se torció. «Eres increíble». Tal vez dije. Pero ya no me dejó usar. Se quedó ahí respirando fuerte, luego giró sobre sus talones y se metió a su cochera vacía. El espacio donde había estado su coche parecía diente faltante. Entré y cerré la puerta. Por la ventana todavía lo veía paseando, gesticulando, como discutiendo con el aire. Cuando por fin entró el barrio, volvió a callar. Puse la regadera en la mesa, las manos todavía húmedas, y me senté a la mesa de la cocina. El dolor en el pecho no era orgullo ni alivio, era algo más callado, más hondo, como eco de una herida ya cerrada. Recordé el día que compró ese coche. Lo trajo a mi casa solo para presumir, pasando la mano por el cofre como prueba de éxito. «Al fin la hice, ma», había dicho. Yo sonreí y le creí. Ahora, viendo la calle volver a la calma, entendí lo que no había entendido antes. Dejarlo caer no era venganza. Era gravedad. El cuaderno estaba en el estante encima de mí, callado. Cerrado. No necesitaba abrirlo para saber que la última entrada seguiría igual. Ya no más. El primer sobre llegó un martes por la tarde metido entre una cuenta y un catálogo. La letra era dispareja, las letras demasiado grandes para caber en la línea. Adentro una hoja de cuaderno doblada cubierta de dibujos en crayón, 3 monitos tomados de la mano, bajo un tejado chueco. Un letrerito decía «Casa de la abuela». Abajo en tinta azul cuidadosa, Theo había escrito: «Gracias por ayudarnos. Mamá dice que ahora podemos dormir toda la noche. Te queremos». Pasé los dedos por las palabras hasta que el papel se suavizó con calor. Luego me senté a la mesa y lo leí otra vez, más despacio, siguiendo las líneas de la casita. 2 días después, llegó otro sobre este decorado, con un corazón rojo tembloroso. Era de Maisy. «Querida abuela, mamá dice que ahora estamos a salvo. Te hice un dibujo de tu jardín. Cuando crezca, quiero uno igual». Unos pétalos estaban al revés, como si los hubieran dejado caer y vuelto a pegar. Volteé la nota esperando más, pero el resto estaba en blanco. Aún así, ese espacio se sentía lleno de cosas que aún no sabía escribir. Esa noche llamé a Camila. Su voz sonaba más firme que en semanas. «Querían agradecértelo ellos mismos», dijo. «Theo dibujó esa casa de memoria». «Es buena casa», dije. «Parece que aguanta tormenta». «Ya lo hizo», dijo callada. Hubo una pausa lo bastante larga para guardar todo lo que ninguna necesitaba explicar. «¿Cómo están?», pregunté. «Ríen más», dijo. «Theo duerme mejor. Maisy tararea cuando colorea. Creo que por fin...». Respiramos. Asentí aunque no me viera. «Bien, sigan así». Al colgar me senté a la mesa, otra vez las cartas de los niños abiertas delante. Mi cuaderno seguía en el estante sobre la estufa, el mismo libro que una vez registró cada peso gastado, tratando de mantener una familia unida. Lo bajé el polvo subiendo de la tapa como suspiro. La última línea seguía donde la había escrito meses atrás. Ya no más. Pasé la página. Estaba en blanco. En esa hoja limpia puse primero la carta de Theo, luego la de Maisy. Las aplasté y escribí debajo en letra chiquita y cuidadosa. 20 de abril. Los niños escribieron hoy. Entienden más que los grandes nunca. Luego en la siguiente línea agregué: la bondad no es debilidad. Recuérdalo. Cerré el libro suave. Por primera vez el cuaderno no se sentía lista de deudas, se sentía historia, cosida con amor y lecciones. Esa semana llegó un tercer sobre. Sin remitente, solo mi nombre en pluma negra. Adentro una hoja arrancada de cuaderno escolar. Abuela, mamá dice que pronto podemos visitarte. ¿Podemos hornear galletas otra vez? Prometo no tirar el azúcar. Con amor, Theo. Solté una carcajada, el sonido me sorprendió en la cocina callada. Casi oía su vocecita, otra vez la misma que resonaba en mi sala años atrás. Enganché el dibujo en el refri
y dejé el resto en el cuaderno. Luego me serví una taza de té y me senté junto a la ventana viendo la luz desvanecerse sobre el puerto. En algún lugar del otro lado de la ciudad, 2 niños dormían en una casita bajo un tejado, de verdad no de crayón. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo frágil había sobrevivido la tormenta, no reparado, no perfecto, pero vivo. Las cartas se quedaron donde pertenecían, en el libro donde antes vivía la pérdida, convirtiendo lo que fue registro de dar en prueba de que el amor puede viajar más lejos que el arrepentimiento. El primer buzón de voz llegó 3 días después de recibir las cartas de los niños. Estaba podando el rosal cuando mi celular vibró en el bolsillo del delantal. No reconocí el número al principio, pero no necesitaba. Su voz bastó. Mamá, dijo Néstor demasiado rápido, demasiado fuerte. «No contestas. Sé que has oído cosas, pero no son ciertas». Camila exagera. «Solo llámame». Sale, dejé que el mensaje siguiera, luego lo borré. Para fin de semana había 6 más. Intento conseguir un trabajo nuevo, pero la gente habla. ¿Podrías ayudarme a coarreglar esto? Mamá, no quise decir lo de Navidad. Estaba presionado. Siempre has sido dramática, pero esto es cruel. Cada uno parecía versión distinta del mismo hombre enojo, volviéndose encanto, volviéndose culpa. No contesté. Luego una noche como a las 11, sonó otra vez. Esta vez contesté. Mamá, su voz se quebró insegura. «Por fin contestaste». «Sí», dije. Hubo pausa de esas que te hacen oír cada respiro. «Solo quería hablar. Lo siento. Por todo». Esperé. Siguió hablando palabras tropezando unas con otras. «Sé que la regué. Fui estúpido. Pensé que podía arreglarlo, pero todo se vino abajo. Ni siquiera puedo rentar un departamento sin que saquen mi nombre. Solo necesito ayuda para volver a empezar». Me senté a la mesa de la cocina, la mano en el teléfono. «¿Quieres decir dinero?» No dije eso, contestó rápido. «Digo, solo un préstamo para el depósito. Te lo devuelvo esta vez. ¿Sabes que sí?» Cerré los ojos. «Néstor, ya lo has dicho antes. Ahora hablo en serio», dijo. Aprendí la lección. Sí, pregunté suave, porque la lección no era sobre dinero. Calló. Lo oí exhalar lento y tembloroso. «No entiendes cómo es mamá. Todo se fue. El negocio, la casa, el coche. Ni siquiera veo a los niños». Se me apretó la garganta. «Eso no lo hice yo, Néstor. Lo hiciste tú. ¿Crees que no lo sé?» Su voz se rompió otra vez. «Solo... no tengo a nadie más. Eres mi madre». «Lo soy», dije. «Y por eso soy quien debe dejar de habilitarte. Te enseñé a pararte, Néstor. Ahora te toca intentarlo». Soltó una risa corta herida. «Suenas igual que papá». «Espero que sí», dije callada. «Por favor, mamá. Solo esta vez». No susurré. «Esta vez, no». No contestó de inmediato. Cuando habló al fin, su voz era casi susurro. «¿De verdad no me vas a ayudar?» «Ya lo hice», dije. «Por 40 años». El silencio se estiró hasta llenar toda la casa. Oí un ruido leve de fondo tráfico, tal vez, o el viento del mar desde algún lugar lejano. Luego clic y se fue. Puse el teléfono en la mesa y lo miré esperando algo, alivio, culpa, tal vez duelo. Pero lo que llegó fue quietud. Esa noche escuché los buzones viejos una última vez, solo para estar segura de no haberlos imaginado. Borré cada uno después de reproducirlo. Cuando el último mensaje desapareció, la pantalla se apagó y la casa se sintió recién callada. Hice té y lo llevé al porche. El aire olía a sal y jazmín. Al otro lado de la calle, las campanitas de viento del vecino tintineaban suave, fuera de ritmo, pero en paz. El silencio que antes me asustaba, ahora se sentía como gracia ganada, no dada. Tomé el té despacio, viendo el horizonte pasar de dorado a gris, y pensé en mi hijo en algún lugar allá afuera, aprendiendo al fin lo que significa pararse solo. El domingo siguiente volví a la parroquia de San Judas por primera vez en meses. El santuario olía a cera y azucenas igual que siempre,
Pero las miradas que me siguieron eran distintas, más suaves, buscando casi dudosas. Después de misa, el padre Morales me alcanzó en los escalones. Se quitó el sombrero, los ojos amables pero inseguros. Doña Elda dijo: «Qué bueno verla otra vez». La extrañamos. No estaba lejos, dije. Solo callada. Asintió moviendo el sombrero en las manos. «Le debo algo». «Nada debe, padre», dije suave. Sonrió con pena. Tal vez no en su cuaderno, pero en el mío sí. Juzgué rápido. Escuché chismes cuando debía escuchar gracia. Lo miré un momento viendo al hombre que había venido a mi puerta a decirme que había sido dura orgullosa. Intentaba proteger la paz. Dije: «A veces la paz parece silencio. A veces parece distancia». Suspiró. Pensé que límites eran lo mismo que rencor. No lo son, dije. Perdonar no es permitir, es paz. La diferencia me tardó en aprender. Asintió lento. Pues hoy me enseñó algo. Detrás de él, 2 señoras de la parroquia. Daría y Ruth se acercaron cada una con un plato de papel envuelto en aluminio. Me preparé para plática ligera, pero Daría habló primero. Elda dijo: «Le debemos una disculpa». Ruth asintió. «Nos equivocamos al hablar como lo hicimos. De usted, de Néstor. A la gente le gusta más una historia que la verdad». Las miré a los ojos. «La gente confunde ruido con cariño», dije. «Pero sé que no quisieron dañar». Daría dudó. «Hay otra cosa. El círculo de señoras de la iglesia trabaja con el centro de jubilados, terapias para viudas y retiradas. Pensamos si usted podría ayudar». «¿Ayudar?», repetí. Ruth dio un paso sonriendo tímida. Recordamos los manteles que bordó para la kermés. El detalle era precioso. Pensamos que tal vez podría enseñar a unas señoras. Es más que manualidad, calma las manos. La oferta me tomó desprevenida. Por años había cosido callada en las noches, sin pensar que era más que costumbre. «No sé», dije despacio. «Ha pasado tiempo». «No tiene que decidir hoy», dijo Ruth. «Pero les encantaría tenerla». El padre Morales se puso el sombrero otra vez. «Ve, doña Elda, a veces la paz se multiplica cuando la compartimos». Su bondad me dejó humilde y cautelosa. Prometí pensarlo. Esa tarde caminé al parquecito detrás de la iglesia. Los robles soltaban sus últimas hojas, las raíces saliendo por la tierra como recordatorio de que el aguante puede romper cualquier cosa. Me senté en una banca y saqué un retacito de lino del bolso, una pieza que había estado bordando sin destinatario. El hilo brillaba leve al sol dorado contra marfil. Pensé en las señoras que querían aprender en Camila acomodándose en su nuevo trabajo en Theo y Macy, dibujando jardines que tal vez algún día florecieran de verdad. Tal vez enseñar a coser hilo, rotura por rotura. No era remendar tela. Tal vez era remendar lo que la gente aún creía que se podía salvar. Al levantarme para irme, el viento trajo el sonido leve de las campanas de la torre. Doblé el lino con cuidado y lo guardé. Por primera vez en años sentí algo cercano a la expectativa, no por lo perdido, sino por lo que aún podía construir. Pasó un año callado de esos que no se anuncian, pero dejan huella en cómo respiras. Para primavera había rentado un localito cerca del malecón de Veracruz. Nada elegante, paredes blanqueadas y una ventana ancha donde la luz de la mañana me encontraba. El letrero sobre la puerta decía: «Taller de remiendos del puerto», aunque la mayoría solo decía el lugar de doña Elda. Adentro había canastas de hilos, frascos de botones y una mesa larga de roble que olía leve a aceite de lavanda y esfuerzo. Daba clases 3 mañanas por semana a viudas, maestras jubiladas, mamás jóvenes estirando lo que tenían. No solo cosíamos, reparábamos. Dobladillos rotos, mangas descosidas, costuras deshechas. Cada clase empezaba igual. «No jalen demasiado», recordaba. «Si fuerzan el hilo, la tela se frunce. Sosténganlo firme, guíenlo. Los límites hacen que la puntada aguante.
Las mujeres asentían, las manos moviéndose con cuidado, sus risas suaves, como tela rozando la mesa. Con el tiempo empezaron a traer cosas que temían arreglar: vestidos de novia, cobijitas de niños, camisas de hombres que no volverían. Y al remendar esas cosas, empezaron a remendarse a sí mismas. En el aniversario de la primera clase, decidí que el taller necesitaba algo permanente, algo que dijera lo que las palabras no podían. Llamé a un amigo del taller de metales, un hombre amable llamado Calderón, que una vez ayudó a Camila con papeles legales. Una semana después me trajo una placa chiquita de latón. El grabado brillaba bajo la luz, construido con límites, mantenido con respeto. Al dármela pasé el pulgar por las letras. «Lo recordaste», dije. «Lo dijiste una vez en la audiencia», contestó. «Se me quedó...». La colgué junto a la puerta yo misma con el mismo desarmador que Anselmo guardaba en el cajón de la cocina. Cuando entró el último tornillo di un paso atrás y dejé que la luz la atrapara. El metal brilló cálido y seguro. Esa tarde la campanita de la puerta sonó suave. Camila estaba en la entrada tomada de la mano de Maisie, mientras Theo asomaba detrás. Se veía distinta, más calma, más fuerte. Las sombras que vivían detrás de sus ojos se habían adelgazado. «Oí que abriste un taller», dijo sonriendo. Quería que los niños lo vieran. Theo corrió primero. «Abuela, ¿puedo ayudar?» «Ya lo hiciste», dije arrodillándome para abrazarlo. «Me diste valor para empezar». Maisie me dio una servilleta doblada. Adentro había un dibujito de un letrero dorado. Arriba, en letras de crayón temblorosas, había escrito: «Las reglas de la abuela hacen que el amor dure». Solté una risa suave. «Eres una artistita sabia». Camila se unió a nosotros en la mesa. «Hablan de ti todo el tiempo», dijo. «Theo todavía recuerda tus galletas». «Todavía las hago», dije. «Se llevan unas a casa». Dudó mirando el taller, los hilos, las telas, las mujeres platicando suave en el cuarto de atrás. «Has construido algo hermoso aquí». «Tú también», contesté. «Hiciste un hogar donde vive la seguridad. Eso no es poca cosa». Sus ojos se llenaron, pero no apartó la mirada. Ya no quedaban disculpas entre nosotras, solo entendimiento callado. Antes de irse, Theo puso la mano en la placa junto a la puerta. «Brilla», dijo. «Es fuerte», le dije. «Como lo que somos». Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé un momento escuchando el zumbido de las máquinas de coser y la risa leve de mujeres que habían llegado por sus propias razones. La placa atrapó la luz de la tarde otra vez, un brillo firme que llegaba hasta el otro lado del cuarto. Y en ese brillo lo vi claro, la prueba de que incluso un corazón cosido con cicatrices puede seguir guardando belleza si estás dispuesta a hilvanarlo con respeto. Esa mañana llovió lenta y constante, golpeando suave las ventanas del taller, mientras cerraba temprano. Las mujeres se habían ido sonriendo, las manos llenas de bufandas remendadas y plática. El silencio se sentía más pesado que de costumbre, como el aire antes de confesar. Hice té, me senté a la mesa larga y saqué mi cuaderno viejo. Casi un año sin escribir en él. La placa de latón seguía brillando afuera, pero adentro el peso de pensamientos sin terminar me apretaba. Abrí el libro en la última entrada, la de las cartas de los niños, y pasé la página. Por primera vez en meses, el papel se sentía como invitación no carga. Tomé pluma y empecé a escribir. «Néstor, una vez me dijiste que todo lo que hacía era para controlarte. Tal vez en parte era cierto. Lo llamé amor porque no soportaba llamarlo miedo. Miedo a que te desmoronaras sin mí. Miedo a que si no te salvaba, te perdiera. Supongo que hice las dos cosas. La pluma se movió fácil, más firme de lo que esperaba. Cuando tu padre murió me prometí mantener unida a esta familia. Pero confundí sostener con apretar. Di demasiado no por generosidad, sino por culpa. Y cada vez que tomaste me dije que era otra forma de mantenerte cerca. Paré, tomé un sorbo de té y dejé que el vapor empañara mis lentes. Me llamaste perdedora. Dolió, pero también me abrió los ojos.
Me di cuenta de que había estado perdiendo algo mucho más importante que dinero a mí misma. Y tal vez tú también te perdías cada vez que me negaba a dejarte enfrentar el mundo sin cojín. Las palabras me sorprendieron por lo calmadas que se sentían. Sin amargura, solo verdad simple como cuentas. Si algún día lees esto, sabe que te perdono. No porque lo hayas pedido, sino porque ya no necesito disculpa para sanar. El perdón es el interés de la paz. Crece incluso cuando nada más lo hace. La mano me tembló leve al terminar. Cuida tu alma, Néstor. Encuentra fuerza para pararte aunque nadie mire. Algunas deudas no se pagan con dinero sino con paz. Firmé mi nombre. Doblé la carta con cuidado y la metí en un sobre vacío. Un rato largo la miré imaginando su cara si algún día la abría. Tal vez enojo, tal vez vergüenza, tal vez entendimiento. Luego me levanté y caminé al fondo del taller donde el cuaderno esperaba en su estante. Metí el sobre adentro entre la última página y la contraportada y lo cerré. Suave. El sonido fue chiquito final. La lluvia afuera se volvió llovizna suave. Lavé mi taza, apagué las luces y me paré junto a la ventana. La placa atrapó lo poco que quedaba de luz construido con límites. Mantenido con respeto. Apoyé la mano en el vidrio sintiendo el frío leve de la tarde. «Buenas noches, hijo», dije callada. Al cerrar con llave y salir el cielo se había despejado lo suficiente para que las luces del puerto brillaran a lo lejos. Cada reflejo temblaba pero aguantaba como hace el perdón frágil, pero visible. Caminé a casa despacio, el sonido del agua detrás de mí. El cuaderno se quedaría cerrado de ahora en adelante, pero no enterrado. Había cargado cada versión de mí, dadora, madre, habilitadora, sobreviviente, y esa noche se sentía más ligero que nunca. Lo que trajera el tiempo después, lo enfrentaría sin deudas, sin arrepentimientos. Solo paz al fin en balance. La primavera llegó temprano ese año. Veracruz estaba envuelto en calor suave, y el aire de la tarde traía olor a sal y jazmín. Las últimas alumnas salieron del taller al atardecer riendo, mientras decían adiós. Su plática se fue por la calle como eco de algo que creí haber perdido pertenencia. Cerré la puerta y puse el letrero, encerrado. La placa de latón junto a la entrada atrapó el último rubor del sol construido con límites. Mantenido con respeto. Adentro el taller estaba callado salvo por el zumbido leve del ventilador de techo. Hilos y retazos de tela yacían regados en las mesas, prueba de mujeres aprendiendo, no solo a coser, sino a confiar otra vez en sus manos. Ordené despacio, doblando pedazos de tela, acomodando carretes en filas. Mientras trabajaba me sorprendí tarareando una melodía vieja que Anselmo silbaba cuando arreglaba el tejado. Mi voz titubeó al principio, pero se afirmó con cada verso. Apagué las luces y caminé a casa bajo un cielo que apenas oscurecía. La lámpara del porche que recableé el invierno pasado brillaba suave sobre los escalones. No era fuerte, pero era firme justo lo suficiente para marcar el camino de regreso. Estaba por tomar la perilla cuando un coche se detuvo. Sus faros se apagaron y de adentro bajó Camila cargando un pay envuelto en servilleta y queso a cuadros. Theo y Maisie la seguían cerca, cada uno con algo chiquito, un frasco de limonada y una tarjeta doblada. Sonreí sin poder evitarlo. «Valientes para manejar a esta hora». Camila rió callada. «Es noche de escuela, pero insistieron». Theo dijo que nunca te dieron un pay de agradecimiento como se debe. Theo sonrió alzando el frasco. «Lo hicimos con limón extra, como nos enseñaste. Entonces vas a ser perfecto», dije. Entraron sin dudar como quien ya siente un lugar seguro. Puse el pay en la mesa y saqué platos. La cocina se llenó del ruido de sillas raspando y cubiertos, tintineando un sonido que había extrañado sin saberlo. Camila miró alrededor sonriendo. «Hiciste que esta casa brille otra vez». «Es la misma lámpara», dije mirando al porche. «Solo arreglé el cableado». Maisie apoyó la barbilla en las manos. «Mamá dice que podemos visitarte más». «¿Es cierto?» Miré a Camila al otro lado de la mesa. Asintió.
Es cierto. Theo me dio la tarjeta doblada. En la portada con letra dispareja decía «La luz de la abuela». Adentro había 2 dibujos, uno del taller, otro de la lámpara del porche, brillando bajo la noche. Se me apretó la garganta, pero logré sonreír. Ustedes 2 son artistas en camino. Theo hinchó el pecho. Tú nos enseñaste a Sets a arreglar cosas. La voz de Camila se suavizó. Nos enseñaste a todos eso. Alcancé su mano al otro lado de la mesa. No, Camila. Tú arreglaste lo que yo no pude. Apretó una vez sin palabras necesarias. Comimos pie y reímos callado, cuidando no despertar a los vecinos. Cuando se fueron me paré en el porche a verlos irse. Las luces traseras del coche desaparecieron en la esquina, dejando solo el brillo de mi lámpara contra la oscuridad suave. La placa brillaba leve a lo lejos, atrapando la luz justo lo suficiente para recordarme que estaba ahí, fuerte, sin doblarse ganada. Me senté en el escalón del porche, el aire cálido rozándome la cara, y hablé suave a la noche. Mi hijo me llamó perdedora. Pero perderlo me enseñó cómo se siente ganar. La lámpara titiló. Una vez, luego se afirmó echando un círculo callado de luz sobre el porche. Porque algunas luces brillan más fuerte cuando dejas de rogar que te vean